Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro con Jefe de Max. Es un placer volver a estar aquí con vosotros y hoy una semana muy especial porque vamos a tocar algunos temas importantes. Tendremos la reunión de la Fed y una serie de consideraciones muy importantes que tenemos que hacer para la operativa de esta semana. Quiero recordar de mientras quiero hacer alguna comunicación importante. El día 14 estaré en Madrid con todo el equipo de Jefe de Más. Será un día intensivo desde las 12 hasta las 20 en el Iber Center. Y por lo tanto os invito a participar numeroso. Estaremos con Ramón, Karina y Javier. Yo creo que hablaré sobre las 12:30, si recuerdo bien. De todas formas, os invito a venir porque será un evento muy interesante desde el punto de vista de trading y claramente de la formación. Al mismo tiempo, recuerdo siempre de chequear siempre la página CF de Más porque hay un numeroso artículo interesante que pueden ser muy útil por vuestra operativa y conocimiento. Y naturalmente recordaos que aparte toda la parte formativa, todos los asistentes de este webinario, según el acuerdo que tenemos con el broker CAPEX que utilizamos para nuestro análisis, eh, todos los asistentes que abren la cuenta con el broker CAPEX tendrán gratuitamente el Trading Central, que como os dicho es una herramienta muy importante porque ahorra mucho tiempo a la hora de analizar el mercado. Sin más, vamos a ver un poco la situación del S&P. Situaciones hoy nuevo máximo histórico en el S&P antes de abertura americana ha empezado a empujar fuerte a la alza y hemos llegado a tocar exactamente una zona cercana a los 3042 exactamente. ¿Por qué el mercado sigue subiendo? La pregunta del millón, porque muchos no se esperaban que podía pasar una cosa así, pero las razones son clarísimas. Primariamente no hay las razones de esta subida se puede identificar hoy, por lo menos, digamos, en el día de hoy, por el avanzar de las tratativas por el cierre de la guerra comercial. Parece que estamos muy cerca a su fin. Al mismo tiempo tenemos buena noticia del lado de la trimestrales. Se han visionado el 40% de la sociedad de los estándares del PUR 500 y el 80% de esa cantidad revisionada han praticamente presentado datos que se encuentran perfectamente, por lo menos no han batido la estimación, ma por lo menos coinciden con ellos. ¿Cuál es la cosa que pero preocupa un poco? Claramente esto siempre lo tendremos en cuenta por el futuro, que el porcentaje es mucho más bajo respecto a la última vez. Esto significa que se está un poco deteriorando la situación económica y al año que viene probablemente vamos a tener algún problema del lado de esos números y a ver qué cantidad de dividendos es posible que la empresa americana pueden sacar. Pero como he dicho, son problemas que nosotros lo tendremos siempre en cuenta porque la incertidumbre sube de una forma magistral, pero al mismo tiempo nosotros lo que tenemos que hacer es seguir el mercado. El mercado hoy ha hecho un nuevo máximo histórico, no había ninguna duda que esto podía pasar. Las razones pueden ser tantas, pero todavía la más importante es siempre la misma, la Fed. La Fed que corta los tipos y inunda el mercado de liquidez. Si el mercado está inundado de liquidez, no hay escape frente a la posibilidad que el mercado, aunque pueda tener su rebote, vaya cayendo. Y como hemos visto al principio de octubre, aunque hemos tenido que esperar unos 25 días, el mercado ha rodeado la zona de los 3000 y al final hoy en apertura ha conseguido romper los 3030, que era la zona de máximo histórico anterior, y hemos podido prácticamente llegar al nuevo máximo histórico en los Nasdaq en el SP.
El DAX también sigue marchando triunfalmente, hoy casi ha tocado los 13.000 puntos, una situación muy direccional, claramente pero problema de fondo entender efectivamente una cosa, si la volatilidad se queda baja, también tenemos que tener en cuenta que el mercado se moverá lentamente y por lo tanto hay que tener más paciencia. El DAX, digamos que en general respeta muy bien, está respetando muy bien las aberturas. Los índices americanos un poco menos, necesitan un poco más de tiempo. Seguramente en el momento en lo cual la reunión de la Fed nos dirá un poco si se cortarán o menos ese tipo o esos tipos, porque los traders técnicamente tienen un problema. Primariamente recuerdo que esta semana vamos a tener nosotros en España una abertura adelantada. ¿Por qué? Porque, como sabéis, hemos puesto la hora legal, pero Estados Unidos no, y lo harán el primer domingo de noviembre. Y esta semana prácticamente el mercado abrirá a una hora antes, entonces no a las 15:30, sino a las 14:30, y de consecuencia el mercado cerrará a las 9 de la noche. Aparte de esto, el problema relacionado por ese desfase temporal eh, está también con lo hecho que realmente los datos macro más importantes se publicarán después de la reunión de la Fed. Es decir, la nómina no agrícola, el tasa de desempleo serán publicadas este viernes, que será festiva en Europa. Va a ser una semana un poco complicada propiamente por esta motivación. También no se sabe bien cómo actuar, ya que el mercado ha llegado a niveles muy altos y por lo tanto estamos en niveles nunca vistos. Así que veremos un poco también, quiero dar también algunos consejos a nivel operativo de cómo gestionar un poco esta situación. Van a ser días bastante volátil, seguramente vamos a tener la abertura, van a ser muy interesantes, pero repito, en el caso de los índices americanos hay que tener un poco de paciencia porque el mercado con ese desfase con el mercado europeo, por ejemplo, en nuestro caso, no vamos a tener con los índices europeos una igualdad de tiempo y la tarde puede que hay complicaciones en ese aspecto. Vamos a empezar a echar un vistazo al S&P 500, como decía, desde el principio prácticamente de octubre, cuando tuvimos esta fuerte caída, el SP hizo una reversión potentísima, algo que se vea bastante raramente en el mercado americano, a menos que no hay una situación de fuerte caída vertical en el mercado. El mercado ha girado, ha demostrado a partir del 10 de octubre que quería subir y entonces, como os había dicho, no ha cambiado absolutamente nada. El mercado ha recuperado los 3.000 puntos y hoy precisamente super ruptura, máximo histórico ganado y ahora mismo hemos llegado a tocar una zona entre los 3.038-42. Cambia poco en término numérico porque realmente podemos hacer mucho más y por lo tanto vamos a pensar un poco cuáles pueden ser los objetivos de los mercados americanos por los próximos 2 meses. El MAP claramente queda súper alcista, no hay ninguna, no hemos tenido desde los primeros 2 días de octubre ninguna indicación contraria a que el mercado podría caer y como tal, hoy hemos tenido por fin la compensación a nuestra espera, nuevo máximo histórico. El SP tiene un target potencial desde la zona actual, una subida hasta el final del año de 200-300 puntos. Técnicamente, una zona entre el 3.211 y el 3.320. Esto más o menos una zona que vamos a tener en cuenta. Son objetivos teóricos, claramente, como son niveles nunca visto, considerando la estadística de técnicamente cuánto puede subir aún más, digamos que un acercamiento a los 3.200, 3.300 es posible. Sabemos perfectamente que el mercado tendrá algunos días clave, como se llaman setup, que son días
prácticamente que veremos si efectivamente hay algún cambio potencial en la tendencia. Por ahora la fecha más importante es colocada prácticamente como hemos llegado al final del mes, mas de todas formas el día 30 lo vamos a tener en cuenta por la Fed. La semana más importante es la primera de noviembre. A partir de esta semana tendremos que averiguar si la fuerza alcista seguirá en el mercado. De todas formas, vamos a ser concretos, no hay ninguna señal contraria, necesitamos un giro claro del mercado o una serie de máximos decrecientes que no hay. Por lo tanto, el nivel clave que os voy que ya he puesto en la pizarra es compreso para que la tendencia actual se quede alcista, está entre el 2967 y el 2971. Hasta que el precio se queda por encima de este nivel, no hay ninguna duda. Cualquier retroceso hay que comprarlo. Obviamente, si el mercado empieza a caer con vela de ese tamaño, tenemos sesiones diarias con 40, 50 puntos a la baja, automáticamente vamos a esperar el día siguiente para ver si es solo una descarga o no. Pero por ahora, si seguimos con ese ritmo, con bajo volumen y baja volatilidad, la tendencia se queda fuertemente alcista. Por lo tanto, hasta que el precio no vaya por debajo de este nivel, no tenemos que pensar en corto nunca. Por lo menos corto a nivel semanal, más a nivel propio anual, el nivel es este. No se necesita un genio del análisis para entenderlo. Si no perdemos el mínimo del principio de octubre, 2855 por lo menos, aquí de tener una potencial inversión bajista prácticamente es un puro duende, no son discusiones que quedan, se dejan el tiempo que queda, simplemente no tiene sentido. Técnicamente el mínimo que hemos visto en octubre podría no ser visto hasta el año que viene. Y así todo esto nos encaja claramente la situación. ¿Cuáles son los peligros un poco esta semana? Que deberíamos tener en cuenta. Si la Fed no corta los tipos, porque técnicamente podría no seguir ese rumbo, la veo difícil, pero técnicamente la reunión de octubre no es una de las más importantes del año y lo podrían dejar por el final del año. Pero técnicamente el problema es que los datos más importantes serán publicados después de la reunión y esto crea confusión porque a lo mejor no se cortan los tipos, que la Fed ahora tiene excusa para no hacerlo, pero cambia poco porque no es que el mercado va a caer e invierte la tendencia porque la Fed no corta los tipos. Vamos a ser concretos, el dinero hay y hay mucho. El problema de fondo es el fantasma de la recesión. Fantasma que está dejando mucho rastro, pero técnicamente no cambia nada. Por eso he dicho, cuando seguís una tendencia, tenéis mucho cuidado a lo que uno piensa, hay que seguir. Aquí no ha cambiado absolutamente nada. El peligro aquí entró después de 2 días. Prácticamente ya cuando empezaban a hacer esas cosas, ya de corto, había que estar lejos. Y esto ha pasado aquí, aquí, aquí. Como veis, respecto al año pasado, podéis imaginar cuánto más puede subir el SP los próximos meses. Por lo tanto, ojo a la operativa porque el mercado puede ofrecer verdaderamente mucho y son 2 meses, serán 2 meses muy interesantes, por lo menos hasta la última reunión de la Fed, me parece está el día 18 de diciembre. Eh, vamos a ver, sí, voy a ver por ser preciso. Sí, exactamente el 18 de diciembre no vamos a tener ninguna posibilidad de cambio de tendencia. Por lo tanto, buscaremos siempre largo. No hay ninguna posibilidad de hacer otra cosa. Lo corto durará muy poco. Esperamos la Fed del miércoles y veremos si eventualmente no se verifica una situación tipo esta o esta que nos obligará a ese punto a temporalmente dejarlo largo y ver
la evolución de la situación. ¿Cuál es el objetivo teórico que puede ya tocar el S&P esta semana? Mi primer objetivo es siempre lo mismo, es una zona entre los 3053 y 3077 con una extensión potencial a los 3100. Es una zona técnicamente correcta, pero repito, como estamos en nuevo máximo histórico, navegamos a vista, no es que el precio va directamente allí en un segundo. Habrá que tener mucha paciencia. La sesión americana, sobre todo, os invito a los traders que trabajan en los índices americanos de seguir con mucha atención la última 2 horas porque si el mercado se queda así, habrá que tener un poco paciencia. Todavía estamos en lunes, no hemos entrado aún en el vivo de la semana, por lo tanto hay que tener un poco de paciencia. Echamos un vistazo al Dow Jones y al Nasdaq porque también aquí la situación es muy interesante. Eh, el Dow Jones se queda un poco respecto a los otros dos primo se encuentra un poco atrasado, pero la ruptura de los 27.000 la ha hecho. ¿Problema cuál es? Tenemos que ver cómo evoluciona la situación en los días siguientes. La zona por ahora tenemos seguramente en los próximos días vamos a tener un acercamiento a ese 27.000 puntos, pero tendremos que ver si la ruptura es consistente. Por ahora lo máximo histórico no está muy lejano. El Dow Jones un poco retrasado también por el tema de la trimestral, pero de todas formas cambia poco. Aquí resulta claro que el nivel que ya había indicado 26.771 y luego 26.588 por debajo del mínimo, debería luego parar temporalmente la caída. Aquí lo mismo, 26.000 puntos, zona de control. Si no perdemos este nivel, difícil buscar corto. ¿Cuál es nuestro objetivo teórico por el Dow Jones? 27.500 es un objetivo concreto. Si todo va bien con la extensión, podemos llegar a los 28-30.000 puntos por el fin del año. Claramente eso no, repito, objetivo teórico, teniendo en cuenta que los números redondos son los números que normalmente se utilizan eh, para tener un objetivo porque es donde la mano fuerte trabaja más a nivel de orden. Por lo tanto, nos espera, si todo va bien, un otoño muy interesante a nivel de trading. Grande subida del Nasdaq que, como siempre, en las situaciones de grande volatilidad demuestra más fuerza. Hemos tenido una ruptura muy violenta del nivel 7.900 prácticamente 50 más o menos la zona que teníamos indicada, ruptura del 8.016 y el mercado ha empezado a subir. Hemos ya llegado al 8.100, primer objetivo teórico muy sencillo de recoger. Ahora lo que es posible que el Nasdaq puede acercarse rápidamente al 8.200. Un objetivo intermedio que puedo daros, que ya tengo apuntado aquí, segundo solo que lo digo, que me estaba apuntando un poco de niveles para vosotros, sería el 152, exactamente lo que he calculado. Pero si vas a ver la ruptura violenta que ha hecho el Nasdaq, realmente podemos tener una subida muy interesante. Yo creo que de los tres, ya esta semana con mi actividad y con mis clientes hemos tenido que cambiar mucho con el Nasdaq porque el S&P se ha quedado varios días rangado, pero el Nasdaq daba buenos puntos y buen empuje. Por lo tanto, es un índice que yo, a quien le gusta claramente un poco más de volatilidad, de seguir con mucha atención porque realmente puede ofrecer mucha volatilidad, muchos puntos. Estamos en territorio inexplorado, pero repito, técnicamente los 9.000 puntos por lo menos son un objetivo concreto si el S&P seguirá su camino alcista. Nel cortissimo plazo, en esos días, la zona del 8.200 es importante. Para quien no ha entrado aún en todos esos tres casos, recordad siempre la regla mágica. Buscad un retroceso. No entráis directamente en la ruptura porque el mercado no tiene tanta fuerza
para subir rápidamente. Este es típico del DAX, pero los índices americanos, si no entra una cantidad de volumen muy grande, vais a quedar arrancado por horas. Un ejemplo para que entendáis un poco lo que ha pasado con el Nasdaq, ¿no? Lo vemos a 5 minutos, que para que sea un poquito más, digamos, claro. El mercado prácticamente desde la apertura se ha quedado arrancado durante la sesión nocturna americana. Cuando ha abierto el mercado, como veis, ha empezado a empujar a la alza. Comprar en una ruptura de este tipo no es fácil, mas aunque habéis comprado, por ejemplo, en este pullback o técnicamente aquí, la cuestión cambia poco. Aquí dice Giancarlo, ma yo entro por 5 puntos. Lástimamente sí, hay que empezar a seguirlo un poquito, adelantarlo un poquito. La cosa que a nosotros nos interesaría ahora, realmente, porque, repito, tampoco conviene estar aquí sentado, por ejemplo, desde la apertura hasta ahora el Nasdaq, aparte el golpe inicial muy interesante, o este propio antes de la apertura, ha dado, si no, 15 puntos. Claramente uno tiene que ser un poco lógico. Lo que nosotros interesa es entrar en un retroceso, porque si permiten descargar un poco, se cargarán con más posición alcista y podemos cabalcar con más tranquilidad ese tipo de movimiento. Pero hasta entonces, claramente, tenéis que entender que no va a ser fácil poder hacer una operativa scalping o intradía en un contexto de este tipo. Muchas operaciones tienen que ser adelantadas y no es fácil porque necesita claramente mucha experiencia y una capacidad de poder esperar. Repito, un buen retroceso va a ser la solución para ese problema que tenemos actualmente. De mientras, como vamos a echar un vistacito a lo que está haciendo nuestro amigo DAX que rompió, como vimos, la ruptura de la zona de la cual hablamos, la zona es exactamente 532. Esta zona dio una ruptura que confirmó realmente la ruptura alcista que estábamos esperando, y a partir de la mitad de octubre no para de subir. Como veis, es una serie de vela verde muy bonita, y hoy hemos llegado prácticamente a una zona súper importante, que es una zona que está prácticamente encajada entre el 968 y los 13.000 puntos. Es una primaria zona de resistencia, obviamente, que puede poner problemas en términos de continuación temporalmente. Técnicamente toda la zona de 13.000 a 13.100 es una zona bastante dura, y estamos prácticamente a buscar los máximos de mayo-junio 2018. El precio no vuelve aquí para caer, por lo tanto, la subida ha sido muy vertical, típica del DAX. También tendremos que esperar una descarga muy fuerte. Mi consejo es muy sencillo. Nosotros tenemos que entender si mañana encontramos ya el DAX en esta zona de los 13.000 puntos. A partir de aquí, técnicamente, un retroceso es muy viable, una buena reversión en términos de operatividad intradía semanal es algo muy viable. Como veis, falta verdaderamente poco a buscar esto máximo. Luego, a partir de aquí, iremos a buscar la zona de los 13.600, que abrirá la puerta a nuevo máximo anuales. Si el DAX se mantiene bien los 13.000 puntos, os aseguro que el objetivo del DAX será hacer nuevo máximo anuales. Un objetivo técnicamente posible es prácticamente el toque de una zona que prácticamente llegaría entre los 13.200, prácticamente recupero de lo máximo histórico del año pasado, y eventualmente una extensión a los 14.000 puntos. Como veis, no había duda que un objetivo de este tipo no es imposible, porque quien entra del DAX lo sabe. 1.000 puntos lo puede hacer en menos de una semana, por lo tanto seguiremos esta línea, porque tendremos verdaderamente una gran posibilidad de llegar a este objetivo.
Segundo solo. Dicho esto, ¿cuál es la zona donde podemos comprar el DAX? Ahora, si vamos a ver el gráfico un poco en detalle, notáis que técnicamente cuando el DAX empieza a hacer cosas de este tipo, es muy probable que podemos tener una inversión a V. Pero lo que os puedo asegurar que por ahora el DAX no pierde por lo menos el 12.804, 820. Poco difícil que pueda descargar un poco más. La zona de soporte más fuerte claramente quedará entre el 750 y el 630, pero repito, aunque caiga, tendremos que ver cómo cae. Que normalmente el DAX tiene una ventaja respecto a los demás índices. Cuando pilla una dirección, por lo menos 2 o 3 días la puede cabalcar, sobre todo cuando es muy violenta. Ahora mismo tendremos que verificar esta zona. Es un trade muy interesante porque no es hacer ir contra tendencia, sino que es una zona muy dura de romper a nivel de resistencia. Y la zona entre los 13.000, exactamente 13.023 más o menos, es una zona que si no se rompe bien, o aunque se rompa, se recupera, se pierde inmediatamente, puede dar un gran corto. Hablamos de 200, 250 puntos asegurado en caso que hay aceleración de volatilidad. Mucho dependerá de lo que hará el SP, pero de todas formas ten en cuenta que el DAX ha adelantado toda esta subida, ha hecho un nuevo máximo antes del SP, a partir de la mitad de octubre, y esto nos da claramente la fuerza y la posibilidad de dónde puede llegar el DAX. A partir de mañana, echad un ojo a esta zona, si no perdemos por lo menos la zona del 800, evita absolutamente de dejar corto multidía, y luego veremos. A nivel anual, si el DAX no pierde por lo menos 11.200, aquí de caer no se habla. Podéis tener bajo ojo esa zona, pero en general, repito, aunque pueda volver a caer, ya la zona de los 12.000 puntos se ha convertido en un soporte súper fuerte. Y ya está claro que es muy difícil, a pesar de los problemas macro y todo lo que queráis, que esto cambie dirección tan fácilmente. Vamos a ver un poco echamos un vistazo rápido al oro y al petróleo, luego vemos de alguna divisa. El oro sigue arrancado. Obviamente la Fed será la razón principal. Un dólar que está bastante tónico favorece también la caída del petróleo. Tendremos que ver con la resolución de la guerra comercial cómo evolucionará. Como el mercado está en una fase de risk on, los bancos centrales aprovechan para dejar caer un poco el precio. Pero aquí no ha cambiado absolutamente nada. Super arrancamiento, pocas posibilidades de hacer multidía que pueden dar una cierta cantidad de dólares. Por ahora el soporte claro se queda siempre esto, 1483. Recordad que si perdemos esta última zona, en particular el 64-60, podemos tener sell-off verticales. Significa que el precio puede ir a retestear la última zona de acumulación de julio entre el 1440 y sobre todo el 1410. Esto para nosotros sería una de las mejores zonas para hacer una compra a largo plazo bien estructurada y dejarlo correr. Pero por ahora lo que necesitamos es un movimiento que nos confirma una caída, una subida, que no tenemos. Y esto se espera después de la Fed que sea más claro y que nos puede dar una direccionalidad concreta. Lo que tenemos que ver ahora es que hasta que no vamos a recuperar al menos la zona del 1525, aunque suba, muy difícil que el oro pueda seguir su marcha hasta los 1600 puntos. Técnicamente podría quedarse así mucho tiempo y a lo mejor a final del año dar una nueva direccionalidad. Ma oro ya este año ha exprimido un movimiento tan fuerte, violento, que no se veían desde 3 años. Por lo tanto, a menos que no hay algo muy potente a nivel volumétrico en términos de noticia, difícil ver algo grande en el oro. Mucho dependerá de lo que se dirá en los próximos días con la Fed y sobre todo
la noticia que llegan con la guerra comercial. Al mismo tiempo, echamos un vistazo al petróleo, que también ha hecho su rebote esperado. La zona de los 52 ha mantenido muy bien toda la zona prácticamente de la última caída. Claramente el rebote era esperado, hemos esperado bastante tiempo. El 55 se ha roto con fuerza, por fin, la semana pasada, y el petróleo ha podido llegar a testear la zona más interesante para mí se queda esta, si no a los 58, 20, 58. Si lograría llegar aquí, la cosa se pondría interesante también en el medio plazo porque podría empezar una vuelta importante. Claro que volver a cerrar este gap, aunque ya está cerrado, claramente al contrario, no es fácil. $60 ahora de resistencia. En general, este es un nivel donde hay mucha fuerza volumétrica. No va a ser fácil romperlo, pero de mientras notad como si seguimos haciendo máximo histórico, perdonadme, mínimo creciente, es muy fácil tener en cuenta que la situación es favorable a nueva subida. Por los cortos, claramente la veo un poco dura porque la situación es la siguiente. Ten en cuenta que aquí hemos tenido una grande inversión muy potente y técnicamente es muy difícil que vaya por debajo. En general, si perdemos el 52-50 con violencia, un vela vertical, y los 50, pues hay mucha probabilidad que volvemos a acercarnos a los $43. ¿Ok? Vamos a echar un vistazo ahora a la libra, porque claro, muchos de vosotros querrán saber cómo están las cosas. La libra, prácticamente, cómo ha ido toda la cuestión de la consultación del Brexit. La libra prácticamente ha adelantado lo hecho que se iba a hacer una nueva, se ha dejado otro tiempo a Inglaterra para salirse. La Unión Europea ha dado una extensión de 3 meses hasta el 31 de enero de 2020. En este tiempo hay que la Unión, cioè Inglaterra podría salir de la Unión Europea cuando quiera. Johnson, ¿qué está haciendo? Está prácticamente, ¿qué está haciendo? Está prácticamente empujando el Parlamento porque quiere tener una mayoría más fuerte de gobierno para resolver la cosa a su manera, ¿no? Quiere elecciones generales. Es una situación complicada, pero después de esta nueva ventana de tiempo, estoy seguro que lo van a resolver tranquilamente en este tiempo, ya que todas las cartas están en la mesa y a menos que no hay evento inesperado, podemos decir que un hard Brexit ya se puede decir que no habrá, seguramente al 99% no habrá, y que la subida de la libra, aparte claramente de una acumulación, demuestra posibilidad de poder volver a buscar, digamos, alguna zona que le faltan desde tiempo. Allora, aparte del 1.30 a nivel psicológico, la zona más importante es 1.32, 80, porque esta zona prácticamente, a partir de esta zona, eh, la, lo que debemos que decir es que la cosa importante es que podíamos volver a buscar esos niveles del principio del año que abrirían la puerta a una inversión de largo plazo. Si ponemos el gráfico weekly, notamos como esto es una zona que si recuperada y mantenida con voluntad, podemos ir a buscar otra vez los niveles del 2018, la zona del 1.40, etcétera. Ma de mientras lo que tenemos que averiguar ahora si efectivamente, como ya la tendencia alcista, se puede volver a comprar. Ahora, primeramente echando un ojo a la ruptura de 1.2950.
hasta que no perdemos por lo menos el 1.26, la tendencia siempre alcista. Podéis hacer algún corto a lo mejor entre días, pero es muy complicada una cosa de gestionar. Y al mismo tiempo recordamos también otra cosa, la 1.27, 1.28, todos esos niveles son muy importantes para buscar una zona para volver a comprar. Si estas zonas no se recuperan, vosotros aquí corto, muy difícil porque, repito, esto, una inversión de este tipo no se hace para como pullback, ¿ok? Esto va seguido con mucha atención porque debe exprimir a un nuevo máximo respecto a los movimientos anteriores. Por lo tanto, cuando veis ese movimiento, pueden pasar solamente dos cosas. Eso es lo que pasó con el oro en junio. O lateraliza bastante semana y luego pilla y explota la alza, o esto pilla y explota rápidamente. Verifica con atención cuando se acerca al máximo cómo se comporta. Pero evita de comprar si la ruptura no es convincente. Porque además la libra, como en general divisa, piden varios días, semanas. No es algo que se puede gestionar siempre en 4 días, 3 días, cuando uno tiene una velada buena como esta, vale, pero en general tenéis que tener en cuenta que el mercado es alcista, la libra es alcista. Veremos con la Fed si hay algún cambio, pero la libra a lo mejor será la que sufrirá menos eventuales cambios porque la cuestión es que un Brexit positivo, libra positiva, resolución positiva, perdóname, el Brexit y prácticamente todo está en el papel. La única cosa que me preocupa es Johnson, que a lo mejor se puede inventar alguna tontería al último minuto y volver a crear caos en el mercado. Pero técnicamente hay muy poco que preocuparse por ahora. Vamos a echar un vistazo rápidamente al euro dólar. Y también aquí hemos llegado a la famosa zona que más veces os he indicado, que aquí se me ha perdido el nivel. Prácticamente un 11.81, casi la hemos tocado. Y a partir de aquí, el otro nivel que hay que seguir con mucha atención es 1.1220. De mientras, lo que estamos asistiendo es solamente un retroceso. El 1.12 es una barrera dura en este momento. Miradlo como zona general. Porque técnicamente, si finalmente después de un año muy complicado, aquí estamos asistiendo a mínimo creciente, es posible un acercamiento al 1.13, 1.14 si el euro dólar pero rompe esta barrera. Si esta barrera no me la rompe, va a ser un poco difícil y volveremos en lateralidad. Lo corto, ahora mismo lo dejamos quieto, veremos con la Fed qué pasa, porque si no perdemos por lo menos la zona del 1.10, pero sobre todo una zona que es 1.0860, difícil que pueda volver a caer con fuerza. Como a los americanos tampoco le interesa tener una disparidad en el cambio, como ya sabéis, el punto de equilibrio entre el euro dólar y 1.20 es más viable pensar que puede seguir subiendo. Claramente tenemos que esperar la Fed, pero si mantiene la zona actual, una vuelta al 1.1181 es posible. Una ruptura de esta zona abriría técnicamente una subida rápida de 40-50 puntos y luego a un ataque a la zona del 1.13. Pero repito, hay que ir por punto porque son procesos que pueden pedir varias semanas. Quien trae el euro dólar esto lo sabe y tiene que tener mucha paciencia. Quiero acabar solamente con el dólar yen. Si tenéis preguntas, podéis dejarla en la chat. El dólar yen ha invertido de nuevo, ha puesto nuevo fuerza alcista, está en una zona clave, que es la zona de los 109. Si veis los gráficos, podéis notar cómo entre enero y septiembre se han formado un grande doble mínimo y técnicamente es posible que, no lo sé si este año lo vamos a lograr, dependerá mucho de la manipulación de la Fed. Ten en cuenta también la obra que está haciendo el Japón para mantenerse competitivo. Técnicamente
si el dólar yen subirá mucho, es una buena señal alcista. Nuestro objetivo ahora es ver si podemos llegar al 110. A partir de este nivel, si lo recuperamos, podría empezar un círculo alcista muy fuerte que técnicamente podría llevarnos a un acercamiento a los 114. Es un objetivo muy ambicioso. Tener en cuenta la debilidad de esta divisa, no creo absolutamente que este año se puede llegar. Es un caso muy límite. Dependerá si no entra alguna volatilidad extraordinaria. De todas formas, hasta que no perdemos la zona de los 107,20, la tendencia es siempre alcista. Por lo tanto, no perdéis tiempo a buscar cosas raras, seguir la tendencia, son pares que piden su tiempo, pero está bien. Yo por hoy he terminado, recuerdo de tener mucho cuidado el miércoles y el viernes, recordad que la reunión de la FED no será a las 8, por lo tanto a las 7 será adelantada por el tema del flujo horario. También recordad que el viernes tenemos una nómina no agrícola. Como hay el puente en medio, técnicamente el mercado no debería dar mucha sorpresa, pero la volatilidad de todas formas es bastante alta y las excursiones diarias, aunque los rangos a lo mejor no son tan grandes, pueden resultar muy competitivos y hay que seguirlo con mucha atención. Mi consejo personal es de evitar absolutamente de operar antes de esta noticia y esperar el efecto que tiene después en el mercado. Si adelantada la entrada es muy peligroso porque allí va estirando una moneda. Como nosotros no trabajamos a la Fed, no puedo saber exactamente lo que van a decidir, ni puedo saber cómo va a manipular el mercado esa noticia. Así que lo mejor que hacer es esperar. Si se pierde algún movimiento no pasa nada porque no se puede pillar todo y luego probaremos a entrar en el mercado. Una última cosa que quería decir, todos los amigos de Madrid que vengan a este seminario porque sé seguro que será algo muy interesante. Si de todas formas necesitáis informaciones sobre el webinario o cualquier otra cosa relativo a la página CFD+, recordad siempre que podéis enviar un correo a info@cfdmas.com. A mí, como siempre, me podéis seguir en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Volveremos pronto con más webinario. Recuerdo, el día 14 nos vemos en Madrid. Espero que vengáis numerosos y podemos pasar un buen día todos juntos. Os deseo una buena semana de trading y un buen resto de día. Hasta el próximo mes.